Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero, desplegados en titulares, aquí están. Es noticia Argentina. La 6ª marcha por la soberanía del lago Escondido en la provincia de Río Negro es atacada por un grupo de encapuchados. Varios de ellos fueron retenidos por la guardia privada del magnate británico Joe Lewis, a quien se acusa de haber adquirido las tierras argentinas en forma ilegal. Les explicamos y profundizamos en ello. En Noticia Colombia, se buscan caminos para detener la violencia sistemática contra líderes sociales y excombatientes de las FARC. Congresistas de oposición presentan proyecto de ley que tipifica los crímenes contra el acuerdo de paz. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. En Noticia El Salvador, en titulares, como una gran fosa común es calificado por organismos de derechos humanos el hallazgo de un cementerio clandestino a pocos kilómetros de San Salvador, la capital. Hasta el momento, más de 20 cuerpos han sido encontrados por las autoridades forenses. ¿A quiénes pertenecen? ¿Qué pasa allí? Lo analizamos. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, el grupo de abogados solidarios denunció penalmente a empleados del magnate británico Joe Lewis por hostigar a los miembros de la 6ª marcha por la soberanía del lago Escondido en la ciudad de Bariloche, en la patagónica Bariloche. Vamos a verlo. Un grupo de abogados presentó este martes una acción penal contra los empleados del empresario británico Joe Lewis por privación ilegal de la libertad, actos de piratería y sedición y atentados contra la soberanía nacional. La acción responde a las amenazas hechas por más de 40 civiles armados contra una veintena de miembros de la 6ª marcha de expedición por la soberanía del lago Escondido, ubicado 40 kilómetros al norte de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro. La marcha arrancó el viernes y aspiraba a llegar al lago a través de un acceso restringido ilegalmente por el magnate, propietario de 12.000 hectáreas que lo rodean. Estuvieron más de 3 días en la montaña sin custodia policial y sin poder avanzar. Uno de los participantes, el reconocido médico y docente universitario Jorge Rachid, tuvo que ser rescatado en helicóptero luego de haber sufrido una descompensación. Llegamos con las 5 canoas, las 5 primeras canoas, nos encontramos con esa situación de personas encapuchadas, no con barbijo, encapuchadas, la mitad a caballo y la mitad de a pie, que dijeron ustedes no ponen un pie en tierra acá, y ahí empezó, nos pincharon un bote, el nuestro, y empezó un proceso de discusión y de nosotros comunicarnos para ver qué hacíamos. Tuvimos que atar los botes por las dudas, por si algunos se hundían. El domingo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recordó que ese es un camino autorizado por la justicia para poder acceder al lago y solicitó a las autoridades de la provincia de Río Negro que garanticen la seguridad y libre circulación de los manifestantes. Así lo establece un fallo judicial de 2009 que ordena la apertura de los caminos y dispone el libre acceso para todos los espejos de agua en esa zona. La movilización anual denuncia la apropiación de tierras y de recursos naturales como propiedad privada por parte de terratenientes extranjeros. Joe Lewis es propietario de las tierras lindantes al lago desde 1996, convirtiéndolo en uno de los extranjeros con mayor cantidad de tierras en su poder. La adquisición se habría concretado de modo irregular. Por estar cerca de la frontera con Chile, no está permitida la venta de tierras a un extranjero por asuntos de seguridad estratégica. Además, cobran especial popularidad y simbolismo político, porque sí fueron disfrutadas por el expresidente Mauricio Macri, que viajó en un helicóptero dispuesto por el propio Lewis, a quien considera su amigo. En julio de 2016,
Macri eliminó el tope de 1.000 hectáreas a nombre de extranjeros. Allí los hechos, de inmediato vamos con el análisis, qué es lo que está pasando, qué es lo que subyace de fondo y además en términos históricos. Para esto nos acompaña Pablo Vaz, y él es periodista, nos acompaña desde Bariloche. Pablo, muy buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. Hola Tatiana, muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, Pablo. Primero preguntarte cuál es el estado de salud de los participantes de esta marcha. Varios de ellos, por lo menos del doctor Jorge, se sabe que de acuerdo al parte médico es hospitalizado, está deshidratado, pero ¿qué pasa con todos los demás? Bueno, el resto de los marchantes a partir de mañana van a trasladarse desde el lago Soberanía, que es donde fueron interceptados por jinetes al mando de Nicolás Van Dittmar, según denunciaron, que es el administrador de la empresa Hidden Lake, y mañana van a estar regresando hacia un refugio turístico donde van a estar a salvo, pero lo que hoy informaban en conferencia de prensa los organizadores de esta sexta marcha es que su estado de salud es bueno. Sí. Ahora, esto viene sucediendo desde hace varios años. ¿Es la primera vez que se enfrentan a un ataque de un grupo de encapuchados que tienen machetes, que están armados y que no permiten el tránsito por esta vía? No, no es la primera vez. Hay dos vías para llegar al lago Escondido. Una es por un sendero de montaña de 34 kilómetros. En otras oportunidades, en otros años, han recibido presión y hostilidad de grupos vinculados con la empresa Hidden Lake, propiedad de Lewis, y lo que no se ha podido concretar es acceder desde otro sendero que se denomina Camino de Tacuifí, que es un sendero de 15 kilómetros más corto, que sale de la Ruta Nacional 40, el año pasado, de hecho, cuando los organizadores de esta marcha intentaban iniciar el trayecto hacia el lago Escondido, bueno, fueron enfrentados por un grupo de vecinos, de personas a caballo, algunos vinculados con la empresa. Y directamente este año se ha puesto una reja, se ha puesto alambre de púa y aparte se dispuso un cordón policial muy importante para evitar el tránsito de los marchantes hacia el lago. Pablo, pero esta zona donde se evitó el paso de los marchantes, ¿son tierras públicas o son también tierras adquiridas? Luego te preguntaré acerca de la manera en cómo fueron adquiridas por Joy Lewis por parte de este magnate británico. ¿Las zonas por donde querían acceder eran tierras públicas? En realidad ellos querían acceder, estaban caminando por un camino de servidumbre, que es el camino de servidumbre que dispuso John Lewis, justamente para evitar que se use el camino de Tacuifí, que es el camino más corto, con lo cual esta acción que recién relataba se sucedió en un camino público. Especialmente, aparte, hoy el doctor Rachid contaba en conferencia de prensa que esta amenaza que recibieron, esta agresión, aparte verbal, lo hicieron cuando ni siquiera habían desembarcado en la costa del lago Soberanía. Y en la Argentina, por ley, ¿no? Es el acceso público a las costas del lago, el acceso a las costas del lago es público, con lo cual no había ningún tipo de derecho por parte de las personas de Hidden Lake de impedir el paso de esta marcha, de la sexta marcha al lago Escondido.
Pablo, ¿y por qué no intervienen las autoridades? ¿Por qué no interviene la policía? Hubo comunicado de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad Capítulo Argentina, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, distintas organizaciones denunciando esta situación, porque sin duda es una agresión de unos privados sobre un terreno público por el que entonces podría transitar quien lo desee. ¿Qué pasa con las autoridades? Bueno, en principio hay que decir que hay un fallo de la justicia argentina que obliga al Estado a que se establezca un camino para que se pueda acceder públicamente al lago escondido. Ahí ya encontramos un primer problema porque el Estado de hace aproximadamente 10 años no cumple con esta resolución de la justicia. Por otro lado, el grupo que estuvo marchando por el sendero de montaña estaba acompañado de personal policial que ante esta situación bajó de la montaña. Bien se decía en el informe que un grupo de abogados iniciaron una acción legal contra los empleados de la empresa de John Lewis, y aparte, desde el viernes se iniciaron en la ciudad de Bariloche un habeas corpus tratando de garantizar la integridad física de los marchantes y también intentando garantizar el acceso al lago escondido, y fue rechazado ese habeas corpus por 2 jueces de la ciudad de Bariloche, lo que motivó en el día de ayer una serie de protestas de organizaciones sindicales, sociales y civiles en esta ciudad, justamente para reclamar una actuación mucho más firme por parte de la justicia y acorde a la resolución del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia, que determinó justamente hace 10 años que había que garantizar el acceso a lago escondido. Y todo esto es lo que precisamente no ha sucedido. Ahora, Pablo, el asunto de fondo, decíamos antes de comenzar esta conversación con usted, es la manera en cómo se adjudicó esa tierra a este magnate británico, tierras del Estado argentino, tierras del pueblo argentino. ¿Cuál fue el viso de legalidad para adquirir estas tierras? Que además no es poca cosa, son 12.000 hectáreas de terreno argentino. Sí, John Lewis personalmente fue el que compró a mediados de los 90 casi 12.000 hectáreas en esta zona. El hecho entonces ya se convirtió en polémica porque esta zona, como bien se decía en el informe, está cercana a la frontera con Chile y la ley argentina impide la posesión de tierras en manos extranjeras cerca del límite con otro país. Hubo una causa por ello, hubo funcionarios que estuvieron procesados, pero esa causa luego se extinguió. Yo tuve oportunidad de hablar con Julio Urien, que es el presidente del FIPCA, que es la fundación que organiza esta marcha. Él contaba que bueno, hay una lectura geopolítica por parte del FIPCA y las organizaciones que lo acompañan, que tiene que ver con el avance que hace Lewis sobre la compra, ¿no? de territorio argentino, porque a estas 12.000 hectáreas hay que sumar las obras de infraestructura que realizó, ¿no? Que incluye sobre el río Escondido, que es un río que está dentro de esas hectáreas, en la construcción de 2 centrales hidroeléctricas que le venden energía al Sistema Interconectado Nacional Argentino, la construcción de un helipuerto comercial en el lago Escondido, e incluso también la construcción de un aeropuerto privado cerca del Océano Atlántico. Y la lectura que hacen las organizaciones que encabezan esta cruzada es una lectura geopolítica, teniendo en cuenta que, como ustedes saben, en Islas Malvinas está la base más grande que tiene la OTAN en América, que es una base británica. Y paralelamente otra lectura que se hace es que en última instancia todas las propiedades de los súbditos de la corona británica pertenecen a la corona británica, ¿no? Eso me decía Julio Urien,
como una amenaza muy desafiante para lo que representa la soberanía argentina. Pues esto que dices es realmente muy grave porque se van hilando distintos cabos y se entiende entonces que sí es un asunto de geopolítica, sobre todo cuando Argentina sigue insistiendo y exigiendo que por la vía diplomática se reconozca a las Islas Malvinas como territorio argentino, Pablo. Pero además aquí sumar algo que también hemos leído, la extranjerización de tierras que en el gobierno de Macri se extendió. Claro, exactamente, sí. Bueno, bien lo decías en el informe, había una ley sobre el límite de tierras que podía poseer un extranjero y ese límite de tierras fue justamente, sí, eliminado por el expresidente Mauricio Macri. Y esto entonces permite que cualquier extranjero que tenga el dinero vaya y compre las tierras argentinas. Una lectura posible, sí. ¿Y en este momento qué hacer para poder detener algo así? ¿Qué pasa con la justicia? Creo que se inicia ahora un proceso de judicialización puntualmente de lo que tiene que ver, por lo menos, con lo que sucede en Lago Escondido. Seguramente será el inicio de tal vez una restitución de esa ley, de esa norma que impedía la concentración de tierras en manos extranjeras. Ese es el escenario. Pues muchísimas gracias, Pablo, por ayudarnos a entenderlo. Muy buenas noches. Tatiana, muchas gracias a vos. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, se buscan caminos para detener la violencia sistemática contra líderes sociales y excombatientes de las FARC. Congresistas de oposición presentan proyecto de ley que tipifica crímenes contra el acuerdo de paz. ¿De qué se trata? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. En Noticia Colombia, en la capital colombiana, en Bogotá, una líder social desplazada sufrió un atentado la víspera. Su caso se suma a las cifras que día a día crecen en Colombia a consecuencia de la violencia. Vamos a ver los detalles a continuación.
Ella es Amparo, líder social del departamento de Bolívar. Está en la capital colombiana por las graves amenazas y atentados que la obligaron a salir de su territorio. Representa la lucha por la recuperación de las tierras usurpadas a los campesinos, motivo por el cual le fue asignado un esquema de protección. El riesgo lo tienen muchas lideresas defensoras de derechos humanos y defensores que alzamos la voz por defender el agua, por defender la paz. Hoy aquí en Colombia los líderes y las lideresas que alzamos la voz para decir queremos paz, nos están mandando para el barrio de Los Acostados o nos están generando el desplazamiento forzado. Así quedó el vehículo de esta lideresa, 8 impactos de bala en su carro blindado, luego de que hombres armados le cerraron el paso de su transporte cuando se desplazaba a su vivienda. La reacción de su escolta provocó la huida de los delincuentes, quienes abandonaron el vehículo en que se movilizaban. La policía encontró algunos elementos que pueden servir para el desarrollo de la investigación. La lideresa asegura que se trató de un atentado y no de un robo, como lo pretende hacer pasar la policía. Para mí y para nuestra escolta fue un atentado. Fue un atentado. Nos querían matar. Que gracias a Dios no lograron los objetivos, pero nos querían matar. Elementos suficientes para la investigación, pero es una preocupación para nosotros, para nosotras como defensores de los derechos humanos, que la policía en cuestiones de segundo enseguida se lave las manos como Pilato y diga que fue un robo, cuando hay elementos suficientes para mirar otras cosas más. Esta situación se desarrolla en momentos en que el país registra un incremento constante de la violencia que ha dejado, hasta la fecha, 15 líderes sociales asesinados y 18 masacres a tan solo semanas de realizarse los comicios legislativos. Indiscutiblemente hay que seguir exigiendo protección, garantías a la vida de los líderes y lideresas que están siendo asesinados a lo largo y ancho del país. En el caso de Amparo, garantías para su vida, para su familia, para su acción social y para su permanencia, no solamente en Bogotá, sino en el sur de Bolívar, que es su territorio de origen. Organizaciones de derechos humanos y sociales aseguraron que el gobierno de Iván Duque fracasó en brindar seguridad a los territorios, en garantizar la vida de los liderazgos, como consecuencia de la no implementación de los acuerdos de paz. Aseguran que a los territorios debieron llegar los servicios integrales del Estado y no solo el componente militar, que incrementa aún más los niveles de conflictividad y que perpetúa la guerra en las regiones. Teníamos el informe de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, con quien conversamos a esta hora. Hernán, y todo esto se da en un contexto de creciente proceso de campaña electoral, aunque no haya comenzado de manera oficial, por las legislativas en marzo y las presidenciales en mayo. En este contexto hay una pregunta que sin duda es necesaria. ¿Es toda esta criminalización, los asesinatos de líderes sociales, las masacres, los asesinatos de excombatientes de las FARC, un asunto que le importa a los candidatos a la presidencia? Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues en los debates a los que han asistido los candidatos a la presidencia, muy poco se ha tocado este tema de los acuerdos de paz, no se ha profundizado en este tema, y sobre todo de los asesinatos contra los firmantes de paz. Se toca muy por encima este tema, no es un asunto que sea de recurrencia en los debates, por supuesto sí se trata, pero muy tangencialmente en un problema pues, que se ha venido ahondando en el país, sobre todo por situaciones como la que vivió Amparo Tolosa el día de ayer en Bogotá. Y no solo eso, sino la cantidad sistemática también de asesinatos que se está presentando contra los firmantes de paz, Tatiana. Ya son más de 300 desde el año 2016 que se firmó el acuerdo, los que han sido asesinados en el país. Asimismo, pues hace pocos días la Corte Constitucional decretó un estado de cosas inconstitucionales precisamente porque el gobierno no ha adoptado las medidas necesarias para implementar los acuerdos de paz y sobre todo para ofrecerles medidas de seguridad a los excombatientes, tanto en sus labores, digámoslo, relacionadas con el partido político, el Partido Comunista, sino tampoco en los territorios. Hay denuncias
de la presencia de actores armados en esos territorios donde ellos están haciendo, esos espacios de reincorporación y capacitación donde están los actores armados, y les ha tocado irse desplazados precisamente por la falta de garantías de seguridad y por la presencia de los actores armados en algunos territorios de Colombia. Hernán, ¿cuántas masacres en lo poco ocurrido de este año 2022 se han registrado en Colombia? Tatiana, una cifra exorbitante, son ya 18 masacres las que se han cometido en el país. Muy compleja la situación, sobre todo en esos territorios donde, en ese contexto electoral en el que vivimos, en esos territorios de conflicto, de alta conflictividad, es donde van a salir los representantes de las víctimas que ocuparán las 16 curules en el Congreso. Allí sigue exacerbada la violencia, precisamente contra las personas que aspiran a una curul de paz. No solo allí son los grupos armados los que hacen presencia y actúan en esta violencia indiscriminada, sino también los clanes políticos, los paramilitares. Hay una serie de intereses en estos territorios y aseguran los mismos líderes que esa situación no va a permitir que las verdaderas víctimas, los verdaderos líderes lleguen al Congreso. Es una situación que está cooptada por los integrantes, aseguran ellos, del paramilitarismo o de las castas políticas incrustadas en estos municipios y departamentos de Colombia que quieren seguir en el poder, esa derecha radical que no quiere dejar que estos líderes víctimas del conflicto en Colombia ocupen esas curules de paz. Complejísimo escenario. Hernán, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a analizar todo esto desde una propuesta que se hace desde el Congreso para tipificar los crímenes en contra del proceso de paz, teniendo en cuenta que ha sido muy poco lo que ha significado la implementación y este baño de sangre lamentable que vive Colombia. Para ello nos acompaña el promotor de esta iniciativa, es Iván Cepeda, defensor de derechos humanos, filósofo, senador de la República, fue facilitador en el proceso de diálogo por la paz en La Habana, nos acompaña desde Bogotá. Senador Cepeda, muy buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes, como siempre, Tatiana. Muchísimas gracias, senador. Permítame primero preguntarle cómo está su salud. Perdón, no estoy escuchando bien. ¿Hay algún problema de sonido? Hola, senador, ¿me escucha? Muy mal. Ahora sí. A pedirle sí, a nuestro equipo de producción que mejore la comunicación. Ahora no se escucha. Perfectamente, gracias. Muchas gracias. Primero le preguntaba cómo está su salud, senador. Bueno, en el día de ayer hemos presentado una iniciativa con el objeto de resolver un grave problema que tiene que ver con los atentados permanentes, constantes que hemos padecido en estos años contra el proceso de paz. Es una iniciativa que busca precisamente tipificar los ataques criminales contra el proceso de paz y esperamos que esa iniciativa pueda abrirse paso por el bien del proceso. Sí, y básicamente lo que proponen ustedes, como además bancada de oposición, es una reforma al Código Penal colombiano. Le pregunto que nos explique sobre todo esto, qué significa, para luego poder profundizar hasta dónde podría llegar sus implicaciones, teniendo en cuenta algo que ya conversaba con nuestro corresponsal, y es ese baño de sangre, el asesinato de líderes sociales y combatientes de las FARC, aquellos que firmaron el acuerdo de paz en 2016. Bueno, el sentido de la propuesta es el siguiente. En un proceso de paz es válido que exista oposición, críticas, debate público en torno al proceso. Es parte, digamos, de una discusión democrática que debe haber, y por supuesto que eso no puede ser reprimido, ni censurado, ni perseguido. El sentido de esta iniciativa es otro, es precisamente reprimir y sancionar todas aquellas conductas que podemos catalogar como ilegales, por lo tanto ilegítimo. Me refiero a precisamente lo que ustedes acaban de mostrar: asesinar excombatientes, personas que han dejado sus armas para comprometerse con un proceso de reincorporación,
a la vida social y política por las vías pacíficas y además en la legalidad, o asesinar líderes sociales, interceptar ilegalmente comunicaciones de las personas que intervienen en una negociación, como fue denunciado en varias oportunidades durante los diálogos que se dieron en la ciudad de La Habana, perseguir a los defensores de derechos humanos, boicotear, utilizando toda clase de métodos ilegales, los procesos de paz e incluso rearmarse una vez que se ha firmado un acuerdo, y me refiero concretamente a lo que se llaman disidencias, pues todo eso son actos evidentemente delictivos y que deben ser reprimidos. Entonces hay un vacío en el Código Penal colombiano con relación a esas conductas, y es lo que proponemos ahora se caracterice o se defina como el delito de obstrucción a la paz, que precisamente busca que esos comportamientos que hemos visto durante estos 5 años, que es lo que lleva en vigencia el acuerdo de paz, pues precisamente sean eficazmente reprimidos y que no haya impunidad frente a estos hechos. Sobre todo porque la impunidad es muy alta, senador, con respecto, por ejemplo, al asesinato de líderes y lideresas en Colombia, es sobre el 90%, muy escasos los casos que se investiguen y que lleven a un término para identificar quién asesinó a un líder o a una lideresa social en Colombia. Bueno, pues la Fiscalía General de la Nación se ufana de que ha logrado en algunos casos dar con asesinos o presuntos asesinos de estos hechos que son autores materiales, pero nunca se llega a la raíz del problema, y es quiénes son los que están detrás de estos asesinatos. ¿Por qué hay fuerzas que están dedicadas a acabar con el acuerdo de paz, asesinando, persiguiendo a quienes dejaron las armas o a los líderes sociales que en los territorios abogan para que el acuerdo se implemente? Entonces, efectivamente, ahí la investigación penal tiene unos límites muy claros. Ahora, yo en esto no soy ingenuo. No creo que aprobando este proyecto de ley automáticamente se resuelva el problema de la impunidad, ni más faltaba. Pero sí sería un elemento y una herramienta útil para también generar una pedagogía en Colombia, señalando que los valiosos, inmensos esfuerzos que se hacen por la paz no pueden ser objeto de agresión alguna. Senador, usted nos hablaba, por ejemplo, el caso de las disidencias de las FARC, que se han convertido en dependiendo de los lugares en donde se ubican, en estructuras o paramilitares o narcotraficantes o todo esto junto en un escenario muy complejo. Pero ¿qué pasa con los servidores públicos, con aquellos que desde el gobierno también obstaculizan la implementación del acuerdo de paz? Precisamente la reforma que proponemos al Código Penal introduce 2 artículos. Un artículo es el de tipificar estos crímenes, es decir, a una persona que obstruya la paz de acuerdo a la forma en que yo he descrito ese comportamiento, puede la justicia terminar condenándolo a 15 años de cárcel. Pero si esta persona es funcionaria o servidora pública, ahí el segundo artículo que tiene esta reforma, hay una circunstancia agravante y por lo tanto esa pena se podría duplicar o crecer sustancialmente. Es un hecho que los servidores públicos, los agentes del Estado, no pueden incurrir en este tipo de agresiones o de acciones que puedan terminar debilitando o aún peor destruyendo un acuerdo de paz y un proceso de paz. Y eso vale no solamente para los servidores públicos de las instituciones militares y policiales, sino para cualquier servidor público que ejerza jurisdicción y control y mando en determinadas circunstancias. Ahora viene, senador, es el convencimiento en el Congreso con la mayoría de coalición del gobierno para que se apruebe esta propuesta, este proyecto de ley. ¿Cómo será ese trabajo? Bueno, nosotros esperamos que una iniciativa que es plenamente válida y
justificada, pues pudiera tramitarse sin problema. Pero dudo mucho que este gobierno y sus bancadas en el Congreso, que han sido, como se sabe bastante bien, enemigas y adversas al proceso de paz, den cabida para que esto pueda resolverse con mayorías en el Congreso. Ahora bien, debo decir que estamos a pocos meses de la finalización del periodo del actual Congreso y por lo tanto creo que esta iniciativa, si no se abre paso en la actual legislatura, pues tendrá que ser aprobada por un nuevo Congreso que yo aspiro tenga mayorías definitivamente favorables y partidarias de la paz. De hecho, de esto le preguntaba a nuestro corresponsal, Hernán, en Bogotá, senador, y también le trasladó usted la pregunta. Todo este contexto de las serias dificultades, de la violencia que hay en el país sistemática contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC, se da en el marco de todo un proceso electoral, que aunque no ha comenzado de manera oficial la campaña, ya en Colombia el primer tema es lo electoral, tanto para las legislativas como para las presidenciales. ¿Qué hacer para que la necesidad de la paz y no de la guerra sea un asunto de debate nacional? Porque pareciese que a muchos aspirantes eso se les ha olvidado. Pues yo creo que la salida que es imperativa es lograr ganar las elecciones por parte de las fuerzas políticas que estamos firmemente comprometidas con el proceso y el acuerdo de paz. Y yo creo que eso es viable. Es viable porque el país está cansado del uribismo, que ha sido el principal enemigo de este proceso. La gente quiere un cambio en Colombia. Eso se logró manifestar de una manera muy clara en las grandes movilizaciones que han transcurrido en este último tiempo, pero también en otros hechos políticos. Entonces, creo que hay condiciones para lograr mayorías que puedan ser favorables a una agenda de paz, que no incluye solamente la implementación del acuerdo que fue suscrito y ratificado en el año 2016, sino también para otros procesos de paz, para un diálogo o continuar un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y llevarlo a un acuerdo de lograr que las disidencias de la guerrilla de FARC y otras regresen al camino de la paz mediante también un diálogo, o desactivar también las estructuras del narcotráfico, que si bien no son parte de, o no serían parte de una negociación política, sí puede ser desactivadas mediante un proceso de sometimiento a la justicia y de desmovilización a cambio de flexibilizar determinado tipo de parámetros legales y penales con relación a esos grupos. Así que lo que proponemos es una política de paz total para que podamos en Colombia de una vez por todas, con un gobierno progresista y democrático, resolver definitivamente las violencias y la guerra que tanto daño le han hecho al país. Senador, esto es muy interesante y aspiracional, además, pensar en una Colombia realmente en paz, pero es tremendo desafío. Le planteo el ejemplo de grupos narcotraficantes. Se reconocen en Colombia, además de los narcotraficantes colombianos, bandas de narcotráfico mexicanas, de los Balcanes, con una cantidad de peligros de las comunidades cuando han tratado de acercarse para exigir, por ejemplo, en el Cauca, que se respeten sus territorios. ¿Cómo pensar en que estas organizaciones puedan sumarse a un anhelo de paz total en Colombia? Bueno, es cierto, no es una meta simple, sencilla y automática la que se propone, pero también hay que tener en cuenta que en Colombia hay una muy importante experiencia acumulada. Colombia es un país en el cual se han dado innumerables procesos de paz, algunos han terminado con un relativo éxito. Hay personas, organizaciones, miles de organizaciones que existen en Colombia que trabajan por la paz. Y existe, yo creo, una conciencia ciudadana sobre el daño que le ha hecho la violencia y la necesidad de provocar unos cambios sociales, especialmente
en los territorios rurales para lograr la paz. Entonces, esos son factores que van a contribuir. Yo creo que un bloque de fuerzas políticas amplio, que no solamente incluye a las fuerzas progresistas, sino también a otras que, a pesar de estar en puntos distintos del espectro político, comparten esta preocupación y esta aspiración, puede perfectamente terminar en una política de largo aliento. Esto no se va a dar de un momento a otro, es evidente, pero que tenga por propósito esencial lograr ponerle punto final a todos esos factores de violencia, incluido el narcotráfico. Ahora, con relación al narcotráfico, no basta con desarrollar un proceso de sometimiento, es necesario, como se ha dicho tantas veces, que esa política esté acompañada de una reforma rural, como la que está prevista en el acuerdo del 2016, o también que se produzcan cambios con relación a la desregulación, incluso la despenalización de las drogas ilícitas hoy, como se viene haciendo en otras partes del mundo, incluso en los Estados Unidos, que es supuestamente el país que lidera esa estrategia de la guerra contra las drogas. Así que, por supuesto, esto no puede ser una política aislada, sino que tiene que corresponder a una estrategia integral para darle un tratamiento lo más adecuado posible y digamos, recomponer este camino que ha sido pues tan tortuoso y que ha llevado a tantos fracasos, que ha sido la guerra perenne, la guerra perpetua, bien sea en el plano de las drogas ilícitas o también incluso del tratamiento de los problemas sociales en Colombia. Y desde esa perspectiva, una mirada global, geopolítica, porque un solo país haciendo la fuerza con respecto a la fracasada lucha antidrogas de Estados Unidos, pues le queda cuesta arriba. Por último, senador, con respecto a la implementación del acuerdo de paz, el acuerdo del año 2016, ¿cuánto de este acuerdo, de este compromiso que había escrito con más de 300 páginas, realmente se ha cumplido? Pues lo que indican las instituciones y organizaciones encargadas de esa verificación es que si bien se ha cumplido algunos de los presupuestos del acuerdo de paz, especialmente en lo que atañe a la reincorporación de excombatientes con muchas dificultades, por supuesto, a la creación del sistema de paz, que es el sistema diseñado para la verdad, la justicia y la reparación, el desarme de lo que fue la guerrilla de FARC. Algunos de los puntos que están contenidos en las grandes reformas que plantea el acuerdo, la realidad es que la reforma rural integral, la reforma política y el punto de un enfoque distinto sobre el narcotráfico son tareas pendientes de implementación. Y por esa razón, el pacto histórico, que es la coalición política a la que yo pertenezco, y que lidera todas las encuestas en este proceso electoral, que plantea la necesidad de un plan de choque en el Congreso de la República y en la nueva administración en el gobierno colombiano, para que se pueda, entre otras medidas urgentes, asumir la implementación del acuerdo de la manera más expedita posible. Como se recordará, cuando se aprobó y se ratificó el acuerdo, hubo un procedimiento legislativo de carácter expedito. Bueno, pensamos revivir ese procedimiento para que cuanto antes se expidan las normas que puedan además operativizar muchos aspectos que, como digo, todavía no se han implementado. Senador, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, ustedes como siempre, muchas gracias. Muy buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador, como una gran fosa común, es calificado por organismos de derechos humanos el hallazgo de un cementerio clandestino a pocos kilómetros de San Salvador, la propia capital. Hasta el momento, más de 20 cuerpos han sido encontrados por las autoridades forenses. ¿A quiénes pertenecen? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a explorarlo al volver en Es Noticia.
Telesur siempre da más. En noticia El Salvador, las autoridades reportan el hallazgo de un nuevo cementerio clandestino a pocos kilómetros de la capital San Salvador. Al menos 26 cuerpos han sido ubicados hasta el momento. La zona está ubicada en los suburbios de Nuevo Cuscatlán, un municipio cercano a San Salvador. Esta calle solitaria nos lleva a la finca Suiza, donde se recuperan los cadáveres, sin acceso a la prensa. Es el mismo lugar donde fueron encontrados los cuerpos de los hermanos Toledo y de la deportista Jimena Ramírez. Tomando en cuenta las 3 personas que ya fueron entregados sus restos a sus familiares, hemos extraído de esa finca 23 cadáveres más, restos humanos. Y estamos utilizando, junto con Medicina Legal, todos los mecanismos de investigación para poder establecer desde cuándo este cementerio clandestino estaba siendo utilizado por esta estructura. El ministro confirmó que pandilleros de la Mara Salvatrucha estaban ocultando los cuerpos de sus víctimas en este lugar montañoso. Los pobladores de la zona están con miedo al enterarse que cerca de sus viviendas hay decenas de muertos ocultos. Uno sale para allá y no sabe si va a regresar o no. Y ahora con todo lo que se está dando aquí, pues es bien preocupante. Para esta analista y promotora de los derechos humanos, este hallazgo deja al descubierto el poder de las pandillas y un supuesto acuerdo con el gobierno. Varias voces lo han dicho y lo han advertido, y no solo han advertido de que El Salvador es una inmensa fosa común, sino también han advertido que esto responde a cada vez más evidente un diálogo, un pacto, una negociación, algún tipo de acuerdo con grupos de criminalidad organizada que realmente son los que tienen el grifo de cuando se abre el incremento de homicidios y cuando no. Pero este no sería el único sitio en investigación. En el municipio del Paisnal, al norte de San Salvador, otra fosa clandestina ha sido descubierta. Inicialmente se habla de la recuperación de 4 cadáveres. En este lugar habrían sido sepultados 4 jóvenes que desaparecieron el año pasado y que habrían sido asesinados por pandilleros de la zona, y no se descarta que se descubran más cuerpos. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Saúl Baños, abogado especialista en derechos humanos, nos acompaña de San Salvador. Abogado, muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Gracias, Tatiana, buenas noches, un saludo para todos y todas las personas que nos sintonizan. Muchísimas gracias. Veíamos en el informe de nuestro corresponsal de Roberto Hugo los detalles de lo que sucede allí. Lo que necesariamente uno se pregunta es cómo tan cerca de la propia capital, donde está todo el sistema institucional, la justicia, todos los poderes, sucede una situación de estas, un gran cementerio clandestino. Dicen algunos expertos que aún no pueden identificar cuántos cuerpos se encuentran allí. Efectivamente, el tema de la desaparición de personas en el país se ha vuelto un problema más grande de seguridad pública. Hay que decir de que el tema de desaparición de personas no es reciente acá en el país. Hay datos que dan cuenta de que entre 2002 y 2004 se inició la práctica de desaparición de personas y la identificación de fosas o cementerios clandestinos. Y antes, durante el conflicto armado, también ya habíamos tenido ese problema, pero con la firma de los acuerdos de paz se creyó superado. No obstante, como he dicho, apareció en 2002-2004.
Y allá por 2005, 2013, la Fiscalía General de la República dio cuenta de 80 cementerios clandestinos. Más adelante, la misma Fiscalía también, entre 2014 y 2016, dio cuenta de 158 cementerios clandestinos. Ese dato es bien curioso porque coincide con lo que se conoció como la tregua entre 2012 y 2014. Ese elemento es importante traerlo hoy a la actualidad porque también se está hablando de que hay una especie de tregua entre las pandillas con el gobierno actual y curiosamente aparece ese mismo indicador que apareció también allá por 2014-2016. De hecho, lo que prende las alarmas es la desaparición de unos jovencitos que luego se encuentran allí y de ese momento entonces organizaciones y los propios padres de otros jóvenes empiezan a buscar y se encuentran entonces con este gran cementerio. Habría que identificar qué pasó con esas investigaciones, qué pasó con esos jóvenes que se encontraban allí, primero estaban desaparecidos y luego son hallados en estas fosas. Es correcto. Bueno, el municipio de Nuevo Cuscatlán es un municipio muy cercano a la capital San Salvador, es un municipio pequeño. Curiosamente, el presidente de la República vive más o menos a 1 kilómetro de distancia donde se ha encontrado esa fosa y algunos especulan de que no es posible de que siendo un perímetro de seguridad con el batallón presidencial estén pasando esas cosas. Entonces, eso también hay que ponerle atención, porque hay que preguntarse qué pasa en lugares con menos protección de seguridad. Y efectivamente, como usted lo plantea, Tatiana, fue la desaparición de 2 hermanos, una señorita y un jovencito, cuya madre inició la búsqueda. Ella visitaba los cafetales con algunas varas, cuidaba los agujeros donde estaba buscando sus hijos. Se capturaron algunos pandilleros a quienes se les ha dado una especie de criterio de oportunidad y ellos dijeron de que había un cementerio clandestino en esa zona. Se encontraron los 2 cuerpos de los jóvenes, además se encontró una señorita también. Y más recientemente, después de las investigaciones que se han continuado, el ministro de Seguridad, como ustedes lo plantearon en el reportaje, ha reconocido de que hay en total, hasta el momento, 26 cuerpos. Y ese no es el único cementerio clandestino acá. El año pasado conocimos otro en el municipio de Chalchuapa, en donde también se contabilizan decenas de personas. Y más recientemente, en el municipio del Paisnal, en Chalatenango, se encontraron 4 jóvenes. Hay que decir de que el gobierno, primero, no reconoce el problema de la desaparición de personas y al no reconocerlo tampoco ha iniciado políticas públicas para el tema de la prevención, de la búsqueda y de la reparación de las víctimas y tampoco ha iniciado medidas diligentes. Y por el contrario también se está valiendo, acá también confluye la participación de algunos jueces y juezas que declaran reserva judicial a los casos y por lo tanto no hay formas de saber por parte de la prensa, por parte de la población, el número preciso de las personas que yacen en esos cementerios clandestinos. Y en general, ¿sí existe un promedio? ¿Hay alguna cifra, una estadística que permita establecer cuántas personas hay desaparecidas en El Salvador, abogado? Digamos que esa también es una debilidad del Estado, y digo del Estado porque confluyen también otras entidades, no solo el Ejecutivo. Hay esfuerzos, hay un protocolo de acción urgente donde interviene la Fiscalía General de la República, donde interviene la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal, pero los datos son bastante inciertos e imprecisos y hay márgenes de error entre cada uno de los datos que da cada entidad. Al final de cada año sí se contabilizan las personas desaparecidas. Por ejemplo, en 2019 se tenían 2.311 personas desaparecidas, que casi igualaba el número de homicidios, que fue de 2.365. En el 2020 aumentó el número y fueron 2.251 personas desaparecidas, con relación a 1.322 personas asesinadas. Quiere decir de que el desaparecimiento de personas va incrementando y superando el número de homicidios. Y acá es bien importante hacer una relación entre las personas desaparecidas y también el número de personas asesinadas. Comparo, en enero recién pasado
únicamente se hablaba de 78 personas asesinadas. Comparado a enero de 2021, que fueron más de 150 personas, es sustancial la reducción. De esos datos y de ese análisis se vale el gobierno para decir que la política de seguridad y el plan de control territorial es efectivo, pero creemos que están mintiendo porque no contabilizan este tipo de personas que son desaparecidas y asesinadas. Entonces, por un lado se tiene una narrativa de efectividad del plan control territorial, pero estamos viendo de que con las personas desaparecidas hay un problema que se está negando la existencia. Aparte de esto, aun cuando ya se sabe de que hay perpetradores que no son solo las pandillas, se le atribuye a las pandillas el cometimiento de estas desapariciones, que tienen a la base una posible tregua o un posible acuerdo entre el gobierno. Y acá vuelvo y repito lo que mencioné anteriormente, coincide el hecho de que en la tregua de 2012-2014 hubo un aumento de identificación de cementerios o fosas clandestinas y es justamente lo que está apareciendo en estos días acá en el país. Es muy grave y escabroso. No se disminuyen las cifras de personas asesinadas, pero se oculta el número de personas desaparecidas. Al fin y al cabo estaríamos sobre el mismo fenómeno, pero presentado de una manera distinta. Por último, abogado, hay una organización de derechos humanos que ha denunciado que El Salvador es una gran fosa común, que no es solamente el cementerio ni los otros cercanos en el país que usted nos ha contado, que El Salvador es una gran fosa común. Es una denuncia muy grave, ¿usted la comparte? Pues está bastante superlativizada la expresión, ¿verdad? Pero los números, como los que he compartido acá, en donde la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, está reconociendo que son casi cerca de 200 cementerios clandestinos, yo creo que sí se aproxima a esa expresión. Lo que sí estoy seguro es que la desaparición de personas actualmente es una de las principales amenazas a la vida y a la seguridad de la población salvadoreña. Y mientras el Estado no reconozca el problema y no inicie una política pública de resguardo de la seguridad de las personas, de búsqueda de las personas desaparecidas y de resarcimiento al daño de las víctimas y a sus familiares, este problema puede crecer y se puede salir del control. Muchísimas gracias, abogado. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.